Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien en su casa, portándose bien, haciendo todas las tareas y hayan terminado con bien el tercer bimestre. Hoy nuevamente arrancamos otro más, que es el cuarto, el último, así que a ponerse las pilas, a realizar todas sus tareas bien, siguiendo detalladamente las instrucciones para evitar inconvenientes y que todo les salga bien y puedan terminar con bien su año. Pues hoy, entrando de lleno al primer tema de esta cuarta unidad, vamos a ver en primer punto los poderes del Estado y su organismo. Un tema bastante fácil y comprensible para ustedes. En primer punto vamos a ver que este se divide en tres poderes. Los tres son dependientes entre sí. Eso quiere decir de que el presidente necesita apoyo de los diputados de los jueces y viceversa. Entonces, entre cada uno se tienen que ir apoyando. Ninguno tiene el poder en general o completo de poder decir esto y esto, y ahorita les voy a ir explicando por qué. En primer punto tenemos el organismo ejecutivo. Ejerce el poder ejecutivo del país y está conformado por el presidente, vicepresidente, consejo de ministros y demás entidades públicas correspondientes, como las secretarías de la presidencia. El presidente y vicepresidente son elegidos por un periodo improrrogable de 4 años por medio del voto secreto y universal. El organismo ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las leyes nacionales para el bienestar común de la población. Además, él maneja la función gubernamental, política y administrativa del país. Por lo tanto, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las leyes. Ahora bien, vamos a profundizar en esto. El poder o la mayor representación de poder en Guatemala es el presidente y el vicepresidente. Hoy ocupado la presidencia por Yamatei, la vicepresidenta por Guillermo Castillo, y el Consejo de Ministros hace referencia a la ministra de Salud, la ministra de Educación, de Trabajo, ministro de Vivienda, etcétera, etcétera. Y todos estos tienen distintas secretarías, como Secretaría de la Paz, de la Mujer, etcétera. Hay infinidad de secretarías. Entonces todos estos son los que se deben de organizar y ejecutar el presupuesto de la nación, los millones que la nación tiene, pues estos son los encargados de ejecutar. Por otra parte tenemos el organismo judicial. La función de este poder corresponde fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales subordinados, a quienes les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Además, el organismo judicial también incluye a los juzgados de primera instancia y a los jueces de paz o juzgados menores. Este poder del Estado se encarga principalmente de administrar la justicia con independencia y potestad de juzgar por medio de tribunales. A través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia se ejecutan las decisiones, tramitan los expedientes judiciales, además de otras funciones. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia está conformada comúnmente por 5 jueces, los que tienen más poder a nivel nacional, y estos tienen 5 reemplazos por si uno se enferma o uno tiene que salir del país, etcétera, etcétera. Entonces siempre van a tener los jueces suplentes, que son los que cubren a los designados en primer lugar. Estos tienen a cargo dictaminar sentencias, y también son los que administran a todos los jueces que se encuentran en las municipalidades o en los departamentos. Por ejemplo, en San Juan Zacatepeques encontramos el juzgado de paz camino al cementerio. Entonces el juez que se encuentra ahí, que dictamina si alguien es culpable o debe de cumplir alguna sentencia o no, que es un juez civil o penal, es parte del organismo judicial. Ellos se encargan de hacer cumplir las leyes o las sentencias que se dan por haber cometido algún delito. Por otra parte tenemos el organismo legislativo. Está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, Junta Directiva, Constitución Política y las comisiones parlamentarias, así como por los 158 diputados en el Congreso de la República.
El organismo legislativo tiene como función elaborar proyectos de ley, dictámenes, estudios e investigaciones, así como emitir opinión sobre leyes o disposiciones legales. También promociona la orientación científica y técnica de las comisiones de trabajo del Congreso. Ahora bien, el organismo legislativo, como lo decíamos acá, prácticamente son los 158 diputados. Estos 158 diputados pues no son solo ellos, tienen más personas a su servicio, tienen personas que se encargan de apoyarlos en todas las áreas, y en un principio dije que los tres van de la mano. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Actualmente el presidente es el que ha dicho: queremos un estado de calamidad, vamos a prohibir la libre locomoción de tal a tal hora, los días tales no se puede salir. Pues todo esto se ha tomado junto al Consejo de Ministros, principalmente en este caso el ministro de Salud, o la ministra de Salud, perdón. Ahora bien, los diputados entran en juego cuando ellos tienen que terminar de aprobar o ratificar estos estados que el presidente ha pedido. Si los diputados no lo aprueban, aún así el presidente lo haya dicho, no tiene validez. ¿Por qué? Porque tiene que ser ratificado por los 158 diputados, que en teoría o en comillas son los representantes de cada departamento. Algunos tienen 2 o 3 representantes en el Congreso, entonces lo tienen que apoyar todos, tienen que estar de acuerdo todos como supuestos diputados, como supuestos representantes del pueblo, aunque muchos realmente no son así o no cumplen esa función. Y si, por ejemplo, los diputados no aprueban lo que el presidente pide o está diciendo, entonces entra la Corte Suprema de Justicia, que tiene que hacer que tanto los diputados o el organismo legislativo y ejecutivo busquen un consenso, se pongan de acuerdo para poder buscar el bien común o el bien de la población y poder llegar a establecer algo claro. Por eso les digo de que los tres funcionan de la mano. Si los diputados cometen algún error o alguna ilegalidad, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de ver que eso se corrija o que los diputados cumplan alguna sentencia. Entonces es una pequeña cadenita. Tenemos en primer lugar al Ejecutivo, el presidente y vicepresidente, pero que depende en sí del Congreso, que es el organismo legislativo, y terminamos en que si estos no cumplen, pues caemos al organismo judicial. Eso es en cuanto a los tres poderes más importantes en Guatemala. Por otra parte, tenemos el Consejo Comunitario de Desarrollo, también conocido como COCODE. Es el nivel comunitario del Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano Rural, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Tiene como objetivo que los miembros de la comunidad interesados en promover y llevar a cabo políticas participativas se reúnan para identificar y priorizar proyectos, planes y programas. Esto está prácticamente lo maneja el presidente, pero se tiene que acompañar por los alcaldes. Aquí ya entran las autoridades municipales, los alcaldes y los consejos, para poder ver entre ellos, y posteriormente se hacen acompañar de los COCODES, de las aldeas o de las áreas rurales, para poder buscar el desarrollo de los pueblos, el cómo construir carreteras, el cómo llevar escuelas, el cómo llevar centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que, si nos damos cuenta, cada vez comenzamos desde lo más importante o el poder más importante, que es el presidente, bajamos a los diputados, a las Corte Suprema de Justicia, después entran las municipalidades, después entran los COCODES en las comunidades rurales, en las aldeas, y todo eso después se tiene que tratar de unir para poder
lograr hacer acuerdos, estimular o llevar desarrollo a las comunidades que más lo necesitan. Entonces es una secuencia de poderes que tienen que estar acorde y acople todos para poder realmente hacer algo. De lo contrario, si se contradicen, es muy difícil y lleva demasiado tiempo querer realizar algo. Es como trabajar en grupo. Si ustedes no se ponían de acuerdo, no lograban hacer algo, no lograban avanzar. Pues esto es lo que pasa con el gobierno, y es por eso de que hay tantas dificultades, que tantas personas, que tal grupo robó, que tal grupo también, que otro grupo no está de acuerdo, que los denuncian. Esa es la dificultad de estas formas de gobierno. Entonces quedo hasta acá con este tema. Recuerden que cualquier duda me pueden consultar por medio de correo, número de teléfono, y siempre estaremos atentos para poder resolverles sus dudas sin ningún inconveniente. Entonces recuerden seguir en casa cuidándose para poder pronto volver a saludarlos.